dice que cuando Jesucristo fallece, los diferentes apóstoles de Jesucristo se van a diferentes zonas del mundo, ¿verdad? A evangelizar esas zonas todas paganas, a cristianizar. Y Santiago el Mayor, ¿a dónde viene? A España, al territorio de España, no en concreto a Galicia, a España. Cuando vuelve a su tierra, después de evangelizar el territorio, dicen que un rey, Herodes Agripa, lo secuestra, lo martiriza y lo decapita. Y ahí aparecen en escena sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio. Teodoro y Atanasio se ponen a hablar entre ellos y dicen: Teodoro, ¿qué vamos a hacer aquí con el cuerpo de nuestro maestro? Atanasio vivió muchos años en España, seguro que tenía muchos amigos, vamos a llevarlo hasta España. Y dicen que esa translatio, ese transporte, fue en una barca de piedra, movida por la divina providencia. Bueno, como nuestra costa saben que es muy peculiar, la costa de Galicia, con esas rías, esa entrada del mar en la tierra, en los ríos, pues por la ría de Arousa, nuestra ría más maravillosa, llena de bateas y de mejillones, por ahí entró Santiago, los restos con Teodoro y Atanasio. No les voy a contar la historia de cómo llegan aquí porque si no tardaríamos tiempo, más adelante se lo cuento, pero bueno, llegan a Santiago. Por suerte para nosotros, lo dejan por ahí y muchísimos siglos después llovió, granizó, hizo sol, hizo de todo aquí en Santiago, en el año 800 y pico, pues hay el descubrimiento. ¿Y cómo pasa el descubrimiento? Nos remontamos al siglo IX, ¿sí? Principios del siglo IX, todos ubicadísimos, ¿sí? Bueno, pues aquí había un monte, esto todo solo era monte, libredón, un bosque, frondoso, 20 habitantes aproximadamente, muy pocos habitantes. Y un día, uno de los habitantes, Pelayo, un día de tormenta, oscuro, ¿sí? Iba por ahí, debajo del tal, y ve una estrellita, una estrellita, una señal que le indicaba un punto en la tierra. Y Pelayo dijo: oh my God, debí de beber demasiado vino del Ribeiro. Dijo él, no sé, ¿eh? Pero es que el día siguiente volvió al mismo punto y la misma historia, la estrellita. Este hombre dijo: estoy alucinando, esto no es normal, y avisó al obispo que había en el siglo IX en esta zona. Ese obispo se llamaba Teodomiro. Teodomiro vino desde Iria Flavia. Iria Flavia eran tierras de Padrón, que a todos les suena por esos pimientos que unos pican y otros no. Bueno, pues allí estaba el obispado, viene Teodomiro, se pone al punto donde aparecieron, donde estaba la estrellita, esas indicaciones, empiezan a quitar matorral, vegetación y encuentran un mausoleo de mármol. Y ahí dicen: tate, este es Santiago. ¿Y por qué? Pues porque llevaban muchos años buscándolo. Documentos anteriores de siglos pasados decían que en el noroeste de España, que aquí estaban los restos de Santiago el Mayor. Y en ese momento, ¿quién viene aquí? ¿Quién era el monarca de España en ese momento? Viene Alfonso II, el Casto le llamaban, porque dicen que se casó, que lo obligaron a casarse con una prima, hermana, mayor que él, que la verdad es que no le atraía demasiado. Nunca llegaron a consumar el matrimonio, por eso le llaman el Casto. Bueno, pues Alfonso II el Casto viene hasta aquí y dice: wow, esto es súper importante para mi reinado, para el reino Astur. Y dice: aquí hay que construir algo, una iglesia, estos son unas reliquias, que son los restos de Santiago el Mayor, un apóstol de Jesucristo, súper importante. Y en ese punto empieza la construcción de una primitiva iglesia, muy pequeñita, en ese siglo IX. ¿Y qué hace? Construye la primitiva iglesia, siglo IX, y trae a monjes benedictinos. Hoy en día seguimos viendo eso que se empezó en el siglo IX. En el centro, la catedral. Derecha, monjes benedictinos, San Martín Pinario. Izquierda, San Payo de Antealtares, un monasterio que está allí desde el siglo IX. Entonces, Alfonso II el Casto trae monjes para custodiar esas reliquias. Pero ¿qué pasa? Que un siglo más tarde, la fama de Santiago empieza a crecer, empieza la peregrinación. Bueno, la gente pues empieza a escuchar el nombre de esta ciudad. ¿Y quién lo escucha también? Un árabe, Almanzor, caudillo de Córdoba, el rey de los árabes, está en Andalucía, viene hasta aquí, destroza esta ciudad. No va a permitir que esta ciudad empiece a tener esta importancia y la destroza. Y destroza también esa primitiva iglesia que Alfonso II el Casto había empezado a construir a principios del siglo IX. ¿Qué queda? Y se lleva las campanas. Las campanas están funcionando como lámparas en la mezquita de Córdoba durante mucho tiempo, hasta el momento de la Reconquista, que le obligan a los esclavos a traerlas todas para aquí, volverlas a su ciudad y fundirlas todas y montar una gran campana. De ese momento originario del siglo IX nos queda allí donde está el paraguas, aquel fotógrafo. Esa es la capilla de la Porticela, hoy es parte de nuestra catedral. Cuando entren a la catedral pueden ir, señoras y señores, era parte de esa catedral con sus dos campanitas.
la única, o la parte del siglo IX, la única, porque después esta catedral se empezaría a construir posteriormente, en el siglo XI. ¿Y cuánto dura la construcción? Nada más y nada menos que 800 años. Por eso tenemos tantos estilos diferentes. Y relacionado a este origen, están ustedes y han sido afortunados de comer en un sitio mágico, porque es un sitio donde esos monjes benedictinos vienen en el siglo IX para custodiar las reliquias. Los monjes benedictinos poco a poco empiezan a hacer muchísimo dinero. Sobre todo tiene muchas tierras, ¿en dónde? En el Ribeiro. Y se lo vuelvo a nombrar por segunda vez, porque aunque no estamos en Ourense, tienen que entender que el Ribeiro funcionó como motor de la economía de Galicia, y parte de la catedral y de muchas cosas se construyeron gracias a eso. En toda Europa, Flandes, Francia, Italia, Inglaterra, los monarcas, los reyes y las reinas bebían vino del Ribeiro. Un documento del siglo XIII de Santiago de Compostela, con todos los víveres que se vendían aquí, nos dicen que el producto más caro era el vino del Ribeiro. Por eso es la denominación más origen de toda España. En el siglo XVI ya se crean unos estatutos para proteger esa zona. Bueno, pues poco a poco, con todas esas tierras que tenían el Ribeiro y demás, los monjes benedictinos montan este gran monasterio que es conocido por algunos como el Escorial Gallego. En estos momentos, en la actualidad, ya no queda comunidad monástica. Lo que sí que es parte de la universidad, la Facultad de Trabajo Social, y después, como saben, pues hay una hospedería, un comedor para peregrinos, etc. Desde hace unos años, 3 años aproximadamente, la iglesia también se puede visitar. La ciudad de Santiago, poco a poco, se abren las puertas al turismo. Y esta calle también es mágica. ¿Qué pasa en esta calle? ¿Qué lleva un peregrino para hacer el Camino de Santiago? A ver, los peregrinos, ¿qué tiene que llevar siempre? ¿Una mochila? ¿Qué más? ¿Cuál es el amuleto del peregrino? Una concha. Una concha de vieira, perfecto. Bastone. Del siglo XII. Bastone. El bastón. Mochila. Mochila abbiamo detto. Vale, han hablado de la vieira. No tenemos tiempo para eso, pero sí, es una tradición desde el siglo XII. Pero otra tradición, otro amuleto, era el azabache. Y señoras y señores, esta calle que sigue hasta arriba, esa toda es la azabachería. Pero desde la Edad Media. ¿Y por qué la destacamos? Porque a día de hoy sigue siendo importante este amuleto para muchos peregrinos. Era un fósil que abundaba sobre todo en tierras de Asturias. Los peregrinos lo cogían y en esta calle había el gremio de los azabacheros. Pero había un decreto del Papa de Roma, estipulado desde Roma, que solo en Santiago de Compostela y en esta calle se podía trabajar el azabache. Era un gremio que tenía un sello de calidad propio. Todavía a día de hoy hay muchos abuelos, muchos padres que le compran a sus hijos un azabache para que los proteja a lo largo del camino, que es la vida. Menudo camino, ¿no? La vida. ¿Ya han probado vino el Ribeiro con todo esto? Bueno, pues esas azabacherías, ¿sí? Si se quedan más días en Santiago, si fueran hacia allá, irían a la zona del mercado, que también les recomiendo visitar en algún momento. Nosotros nos vamos a ir a otra de las placitas, que es la plaza del Obradoiro, porque saben que no tenemos mucho tiempo. Era el comprobante del peregrino cuando llegaba a su sitio que había estado en Santiago de Compostela, porque era el único sitio donde se daba aquí. Entonces era un justificante, un certificado de que habían estado aquí. Igual que la concha de Vieira. La concha de Vieira, ¿cuándo empieza? En el siglo XII, en Santiago de Compostela, al igual que en Roma, ¿qué será? La indulgencia plenaria, el perdón de los pecados. Imagínense que el siglo XII fue el momento de máxima peregrinación, hasta hace unos años. Esta plaza del Obradoiro estaba a reventar de peregrinos, era incluso incómoda. Por lo tanto, esos peregrinos que llevaban tantas semanas caminando y peregrinando, después de visitar la tumba del apóstol decían: me voy al finis terrae, que decían los romanos, al fin de la tierra, porque estoy aquí al lado, 90 kilómetros más, ya estoy en el finis terrae. Y muchos continuaban. Ahí es donde encontraron esa concha de vieira. Los más pudientes se la comían sabrosa. ¿Han probado las vieiras? ¿Sí? Y después el resto decía: oye, qué interesante, porque el Camino de Santiago hoy es un show, ¿no? Es un turismo. Pero en aquel momento la ida y la vuelta era caminando. Ahí nace nuestra querida Orden del Camino de Santiago, ¿no? Cuánto pillaje y cuánto vandolismo había en ese camino. La Orden del Camino, saben ustedes bien, que tenía ese carácter religioso, pero también militar, para proteger a los peregrinos. Esos peregrinos traían la concha de vieira, súper interesante para beber en fuentes, en este camino de regreso, para darse una duchita en los ríos, y después como Compostela, lo que acaba de decir Enrique, como la azabache, para demostrar que habían estado en Santiago de Compostela. Hoy sellamos nuestra credencial, vamos a la oficina del peregrino y nos dan una Compostela.
siempre que caminemos mínimo 100 kilómetros caminando y 200 kilómetros en bicicleta. Esa concha funcionaba como una Compostela en ese momento. Bueno, señores y señores, un poco esta es la introducción de Santiago, nos vamos a ver cosas y a movernos. Llévenlo con calma, yo ya estoy aquí derretida.